motores. Agustín Canapino ganó en la clase 3 del Turismo Nacional en San Martín, Mendoza, por primera vez. Y en Mendoza ganó Bautista Damiani y se consagró campeón en la clase 2. El Turismo Carretera 2000 tiene un nuevo campeón en esta primera temporada. Agustín Canapino festejó el título. Facundo Arduzo ganó las 2 carreras del fin de semana. Y está que arde al rojo vivo el campeonato de Fórmula 1. Todo se define en la última fecha. Ganó Max Verstappen y da batalla. 14º puesto para Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Y en Fórmula 2, Leandro Fornaroli terminó segundo y se consagró campeón a una fecha del final. Sebastián Ogier, el francés, ganó el título del World Rally Car por 9ª vez en su historia. Tomás Di Salvia ganó en la Copa Bart y se consagró campeón. ¡Qué fin de semana en el mundo del automovilismo! Exactamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los recibimos en Motores como cada domingo en Televisión Pública, en Deporte B, para hablar del deporte motor en particular. Y estamos casi llegando al mes de diciembre, etapa de definiciones en la mayoría de las categorías, no en algunas, no en la Fórmula 1, pero sí, por ejemplo, en Turismo Carretera 2000, lo que ha pasado también con la clase 2 de Turismo Nacional. La voy a saludar a ella, Agostina Escalice. Hola, Agos, ¿cómo andás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos, nuevamente, viste, después de algunas fechas ausentes, volvimos a Motores, como siempre, en la casa de todos los que nos acompañan. Y en este fin de semana, en el que realmente pasó de todo. Ya nos vamos a meter en la Fórmula 1, pero tenemos que hablar de automovilismo nacional y se empiezan, como decíamos, a definir los campeonatos. Exactamente, el que se había definido ya con antelación era la clase 3 del Turismo Nacional, con Santero, el mendocino, campeón. Precisamente en Mendoza se disputó la última fecha y como hecho más resonante tiene que ver con la primera victoria en la categoría de Agustín Canapino, que ganó de punta a punta, sí, el Titán de Arrecifes en un año espectacular que le permite, por ejemplo, haber ganado 5 categorías diferentes a lo largo del año 2025. Lo hizo en Turismo Carretera, en TC Pickup, también lo hace ahora en clase 3 de Turismo Nacional, por supuesto en Turismo Carretera 2000 y además lo recuerdan en Turismo Pista clase 3 cuando fue piloto invitado de su hermano Matías. Realmente, impresionante lo de Agustín Canapino en su regreso al automovilismo argentino. Aquí estamos viendo imágenes de lo que fue la final. Fue un fin de semana perfecto y redondo para él. Recordemos que ya se había consagrado Julián Santero, ¿no?, en esta categoría, pero bueno, vuelve a ganar en un circuito que le sienta muy bien, Miguel, porque recordemos que acá en Mendoza Agustín Canapino ganó por primera vez allá por el 2006, con lo cual le traía buenos recuerdos y le seguirá trayendo buenos recuerdos. A una semana estamos de el cierre del campeonato de Turismo Carretera y ya empieza a reamigarse con el triunfo y con los campeonatos, Agustín. Exactamente, lo que estaba todavía en juego era quién iba a ser el subcampeón de la categoría. Finalmente Jorge Barrio, con el 6º lugar, había terminado 7º. Finalmente la sanción a Jonathan Castellano le permite a Jorge Barrio, con ese 6º lugar, sumar los puntos necesarios para adueñarse del subcampeonato de la clase 3. Bien decías, Canapino delante, con Chapur y Urucera por detrás de ellos, con la presencia en el 4º lugar de Facundo Márquez para empezar a darle a una carrera que tuvo un dominador excluyente y además ya confirmó tras esta competencia Agustín Canapino, que estará en la clase 3 del Turismo Nacional el próximo año. Así es, una gran, pero gran noticia y por supuesto también con su presencia jerarquiza aún más a esta categoría. Una categoría en la que le faltaba ganar en el automovilismo argentino. Hizo, decíamos, un fin de semana perfecto porque tuvo la serie más rápida, la pole, ganó la carrera y de esta manera, bueno, Julián Santero terminó 8º, que fue el campeón en esta temporada. Agustín Canapino cierra la temporada del TN con una victoria. Recordemos que se sumó en el medio de la temporada y fue todo un revuelo también su llegada a esta categoría. Exacto. Ningún fin de semana libre tiene Agustín, te corre todos los fines de semana. Ganó Tremendo. 14 carreras a lo largo del año Agustín Canapino y bueno, así se festejaba en San Martín, en Mendoza, la victoria, la primera en la categoría para Agustín Canapino, el múltiple campeón en cada una de las categorías, en Top Race, en Turismo Carretera, bueno, aquí y Hace buscará. 20 años que corre, 20 años de carrera. Julián Santero es el campeón, con una diferencia muy amplia sobre Jorge Barrio, que fue el subcampeón. Ursera terminó con 253 puntos en el 3er lugar y Jerónimo Tetti y Rodrigo Lugón lo persiguieron por detrás de lo que ha sido una clase 3 que cerró su participación en Mendoza de un año 2025 que tuvo precisamente, lo decíamos, a un mendocino como ganador, a Julián Santero. Así es, bueno, pero tenemos que hablar del ganador en la jornada de hoy, por supuesto, Agustín Canapino cerrando un año espectacular, todavía le quedan varias definiciones por delante. Esto decía después de ganar en el Turismo Nacional en la clase 3 en Mendoza. Solo
tengo que agradecer a mi equipo, a la Libucci Competición, porque me han dado un auto fantástico. Soy un agradecido a Ale por la oportunidad que me dio, a tus sponsors, y ahora el año que viene tendremos el otro desafío, que es entrar desde lleno en la categoría e intentar pelear un título. Una carrera que la pudimos controlar. Los momentos más complicados fue la largada, que Manu me llega por afuera, lo pude aguantar, largó mejor que yo. Y después el lanzamiento, que lo pude ejecutar bien y ahí hacer una luz. Una vez que estaba adelante, controlaba la diferencia y pude ganar cómodo. Ganó con comodidad, bien lo decía Agustín Canapino en la nota post carrera, pero también nos vamos a meter en la maniobra, y una maniobra que definió también quién iba a ser su segundo y quién el tercero. Hablamos de Chapur y Ursera en esta maniobra que destacamos como la más importante del fin de semana en la categoría. Totalmente, ahí tiene como protagonista al cordobés, sobrepasando a José Manuel Ursera. Justamente, decíamos, Agustín Canapino dominaba de punta a punta, y quizás lo interesante pasaba detrás de él, ¿no? Miraba por el retrovisor como acá vemos vuelta número 10 en la mitad de la carrera. El momento en el que tenemos el sobrepaso del cordobés frente a el neuquino, y de esta manera se termina quedando con esa posición para mantenerla durante el resto, ¿no? Que fueron 10 vueltas más. Sí, dos protagonistas de la categoría, dos tipos que van muy rápido, sí. Y bueno, tuvieron ese duelo en particular en donde se impuso Facu Chapur por sobre Manu Ursera, que le permitió terminar en el segundo lugar. Tercero, también subiéndose al podio Manu Ursera. Bueno, tenemos la maniobra y también te digo, tenemos que poner primera porque acá en Motores tenemos un programa que sigue de largo y tenemos de todo, ¿eh? Y hay polémica, y sí, siempre una de cal y una de arena. Y esta es la polémica y la queremos compartir con ustedes. Tuvo como protagonistas a Jorge Barrio y a Jonathan Castellano. La vamos a ver aquí, el momento en el que se vuelven a tocar, como en la carrera anterior, ¿no? Sí, recuerdan que la carrera anterior terminó con una después, sanción el claro, martes y sí, bueno, sí. La polémica, las declaraciones de Jonathan Castellano. Bueno, en este caso hubo una sanción posterior que iba a ubicar a Jonathan Castellano por detrás de Jorge Barrio. Sexto, el virtual ya y nuevo confirmado subcampeón de la categoría, y séptimo terminaba sí. Jonathan Castellano. Bueno, y hubo cambios ahí, ¿no? Justamente por eso, pero bueno, esperemos que en la próxima temporada no tengamos estos encontronazos, aunque bueno, siempre le terminen dando un poquito de picante, ¿no? A cada una de las carreras. Qué mejor que tener incertidumbre hasta el final. Es lo que al fin y al cabo mantiene la expectativa de todos. Bueno, incertidumbre hasta el final tuvo la clase 2 del Turismo Nacional con una competencia, una carrera en donde pasó de todo. No, tremendo, tremendo. Todo. Estaba muy abierto el campeonato acá. Y Damiani largaba tercero, recordemos. Nico Posco no pudo largar. Ya desde antes de que estaba arranque. En primera fila, claro. Por eso ya empiezan a suceder cuestiones. Tuvo que ir al fondo de la grilla para poder ser uno de los protagonistas. Bueno, acá vemos la largada, ¿no? Es justamente como Bautista Damiani. Y después, bueno, a veces hay que tener un buen auto, saber manejarlo y también tener un poquito de suerte que los demás, los que están peleando con vos, bueno, tengan diferentes inconvenientes. Recién veíamos lo de Posco, después vamos a ver lo que pasa con Antolín, ¿no? En la vuelta número 7, porque Gonzalo Antolín, quien se encaminaba también rumbo al título, rompe motor, ahí se iba Cafaro, que es otro también de los que estaba en la pelea, porque recordemos que había varios pilotos que se estaban disputando este campeonato. La verdad, la clase 2 del Turismo Nacional, Miguel, nos ha regalado un campeonato espectacular hasta la última final. Tanto que durante todo el campeonato hubo 7 líderes del campeonato diferentes. Sí, 7. Bueno, Bautista Damiani logró aprovechar y quedarse con el título. Gonzalo Antolín tuvo un inconveniente mecánico que lo postergó, tuvo que abandonar en el momento que a esa altura él era el que estaba, ahí lo veíamos precisamente, se toma la cabeza a todo el equipo, porque en ese momento Antolín era el campeón de la categoría. Si no sufría esa rotura, iba a tener la chance de poder ser el campeón, pero bueno, se quedó con la bronca. Ahí también estaba Nico Posco, como decíamos, con inconvenientes en el momento de la largada. Pasó de todo, también cambios en el marcador. El que estuvo firme para quedarse con este primer título en la categoría, con solo 20 años, el porteño, el que reside en Pilar. Hablamos de Bautista Damiani. Finalmente él hizo su carrera, vio lo que pasaba por los demás
protagonistas y al fin y al cabo se quedó con el título. Ahí veíamos fuego en el auto de Calderón, como decíamos, hasta el final, también se quedaba Pastori, pasó absolutamente Pastori, otro todo. de los que estaba metido en la discusión. También se podía meter, por supuesto. Bueno, muchos líderes diferentes a lo largo de estas 12 fechas. En 2 oportunidades Bautista Damiani había liderado el campeonato, pero recordemos que acá, bueno, largaba tercero y no dependía ya de sí mismo, sino de diferentes circunstancias que se terminaron dando y por supuesto también el buen auto y el temple de él, como decías, a sus 20 años para poder quedarse con la carrera y ganar en la clase 2 del Turismo Nacional. ¿Hay algo mejor que ser campeón ganando? Bueno, no hermoso. debe haber un momento más espectacular para un piloto. Fíjense el rostro, ¿no? La felicidad plena de Bautista Damiani. Manuel Moriatis le entrega la Copa del Campeón. 293,5, ahí le ha ganado a Francisco Coltrinari, que termina en el segundo lugar. Renzo Blota, tercero, cuarto para Gonzalo Antolín, que como decíamos, en un momento dado estaba sumando los puntos necesarios para ser campeón. Sucedía algo parecido también para Juan Pablo Pastori. Bueno, todo esto pasó en una clase 2 del Turismo Nacional que, ¿te parece, Agos? Tuvo un protagonista saliente y también en la nota nos contaba sus sensaciones. Hablamos de Bautista Damiani. La verdad, una locura. Muy agradecido a toda la familia Quattrochi, a Guerini en los motores, mi familia, mis sponsors, mis amigos que me bancaron siempre todo este año. Me pasaron un montón de cosas, fue un año durísimo y gracias a todo este equipo lo sacamos adelante, un grupo de gente hermoso, con un gran corazón que la verdad no me voy a olvidar nunca de la forma que me sostuvieron, que me contuvieron durante el año. Así que nada, muy agradecido a toda la familia Quattrochi, como dije, a Guerini. Nada, es una locura, la verdad no lo puedo creer, no lo puedo creer. Cuando largué la carrera la veía difícil, veía que Antolín estaba rápido, intenté mantenerme frío y bueno, por suerte llegó, así que nada, muy feliz. Bueno, y realmente ha pasado de todo allí en Mendoza y tenemos que hablar de Agustín Canapino. Después de 4 años volvió a gritar campeón en el automovilismo nacional y es el primero de esta categoría del Turismo Carretera 2000, otra categoría, Miguel, que nos ha traído un campeonato realmente espectacular. Ganó Facundo Arduzo, Canapino terminó quinto, pero gracias a esos puntos se terminó consagrando y te digo en este 2025 que va por todo el arrecifeño. Pongamos en contexto la carrera de ayer, la primera del fin de semana del Turismo Carretera 2000, la había ganado Facundo Arduzo, lo que era su 4ª victoria en la temporada, el principal perseguidor de Agustín Canapino, que para esta segunda carrera, la de hoy, con el 13º lugar le valía ya para asegurarse los puntos necesarios para lograr. Largó segundo, lo fueron superando Bernie Javer, Di Palma, Chapur, pero bueno, él después iba a mantener ese 5º lugar que al fin y al cabo le iba a terminar de dar su 16º título en la historia de piloto durante ya 2 décadas en las diferentes categorías del automovilismo argentino. Lógicamente por primera vez en el Turismo Carretera 2000, porque bueno, el primer año de la categoría y así lo festejaba con el puñito apretado Agustín Canapino, que ha tenido un año inolvidable y todavía puede reinar un par de categorías más. Sí, realmente. El Turismo Carretera y el TC Pickup. Bueno, hay que destacar también el trabajo de Facundo Arduzo, ¿no? Esa categoría que terminó como subcampeón y justamente fue el que ganó las 2 finales de este fin de semana. Y también Facu Arduzo fue el piloto que más carreras ganó, que más finales ganó en esta categoría. 5 en total a lo largo del año para el santafesino. Ahí está el de Arrecifes, 775, 739. Parejito, te digo. Muy parejo. Sí. Bernie Javer, 707. Ahí sí ya hay una diferencia más grande con respecto al cuarto, Camilo Trapa. Al quinto, Humberto Krujowski. Y el sexto, Brian Quevedo, en lo que fue el Turismo Carretera 2000, que tuvo su última fecha en San Martín, Mendoza, este fin de semana. Vamos a escuchar al campeón, vamos a escuchar a Agustín Canapino. Un honor para mí ser campeón del Turismo Carretera 2000 y eternamente agradecido a Lamborghini Racing, a todo el equipo de Action Energy Sporting. Y así fue, largué segundo y cuando vi que se me tiró Josito, que se me tiró Chapur, los dejé entrar fácilmente, busqué mi posición en la pista. Una vez que me estabilicé ahí en el 5º lugar, creo, tenía que dar todas las vueltas, así que la carrera se me hizo eterna, se me hizo larguísima, pero quería cuidar cada detalle del auto para poder completarla sin problemas. Terminó muy bien con 19 autos, una categoría en ascenso. Ojalá que bueno, que el día, lo que todos deseamos es que el día de mañana se puedan volver a juntar y que volvamos a tener no lo puedo decir, se me enoja cuando lo digo, pero volvamos a tener un TC 2000 como era antes. Si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Así que ojalá que eso pronto vuelva a pasar y volvamos a tener un automovilismo unido como todos necesitamos para poder trabajar al máximo nivel.
Bueno, qué buen testimonio el de Agustín Canapino. Y va por más en este 2025. Exactamente, tiene 16 títulos y vamos a repasar en una placa precisamente los títulos logrados entre Top Race, 7 títulos. Turismo Carretera, 4, va por el quinto en un par de semanas. El Super TC 2000, 2 títulos. La Copa Megán, que fue su primer título, el TC Pista y el Turismo Carretera 2000 en 2025 y por primera vez para redondear 16 títulos del Titán de Arrecifes, que como decía hace un rato Agos, desde 2021 que no festejaba un título en el automovilismo argentino, lo acaba de lograr hoy al mediodía en Mendoza. Impresionante. Bueno, veremos el domingo que viene si le sumamos algún título más al Titán de Arrecifes. Cambiamos rotundamente de tema y nos vamos a la Fórmula 1 porque si el campeonato está al rojo vivo, ganó Max Verstappen en Qatar y atención, quedó muy cerquita de los McLaren. Mira, Miguel, si uno se pone a hacer cuenta mientras vemos acá la largada, porque recordemos que Oscar Piastri le daba en la primera posición y Max tuvo una largada fantástica que después vamos a repasar. Franco Colapinto partió desde el pit lane, también eso hay que destacarlo. Pero los puntos que le llevaba era más de 100. Después de la carrera. 104. 104 después en de Holanda. Lo que fue, Sí, claro, después de lo que Países fue Bajos. el receso de verano. Sí. 104. Piastri le llevaba. Y Piastri ya está abajo. de Tremendo, Verstappen. claro, le pudo recortar desde fines de agosto ahora una cantidad de puntos impresionantes porque hizo podio en 7 oportunidades, porque dio batalla en todas las carreras que disputó. Es impresionante lo de Max Verstappen y ¿se encamina rumbo al título? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, por lo pronto hizo lo que tenía que hacer. Sí. Gran largada para ya poner en presión desde el primer momento de esta carrera en Doha, en Qatar, en realidad en Lusail, a las afueras de Doha. Puso ya en aprietos y en presión a los dos McLaren. Después, vuelta 7. Ahí fue el momento clave de la carrera. Primera claro. parada de Max Verstappen ante un equipo de McLaren que tuvo una estrategia diferente Sí. a la mayoría de los equipos a lo largo de la carrera. Bueno, después se le fueron dando las situaciones. Lo que sí está claro es que Max Verstappen ya se les metió en la cabeza a Lando Norris Sí. y a Oscar Piastri de hace ya por lo menos 3 o 4 carreras, y el miedo escénico parece predominar. Realmente, y uno quizás pensaba, McLaren después de ganar el campeonato de constructores, que podía sostener esa hegemonía. Bueno, se han encontrado con Supermax de la vereda de enfrente. Todo se va a definir en Abu Dhabi la próxima semana. Así está el campeonato, liderando Lando Norris con 408 unidades, 396 para Max Verstappen y 392 para Oscar Piastri. Está tremendo lo que va a ser el fin de semana que viene. Y hay una acción que para mí puede llegar a ser decisiva en el desarrollo final y sobre todo en la definición en Abu Dhabi. Hoy, cuando Lando Norris, a falta de una vuelta, logra superar a Kimi Antonelli, Sí. esa maniobra, ese cuarto lugar, le da 2 puntos más. Entonces, la diferencia, la brecha queda en 12, lo cual, haciendo podio Lando Norris, no le tendría que importar qué suceda con Verstappen y con su compañero Depende de Piastri. sí mismo. Depende de sí Sí. mismo, está claro, pero digo, metiéndose en el podio ya no hay chance de que aunque gane Verstappen, esta situación cambie. Por eso fue muy importante, porque si no solamente la diferencia era de 10 puntos, y si ganaba Max Verstappen y salía tercero Lando Norris, desempataban en cantidad de carreras y ahí el campeón era Netherlands. Fue polémico. Sí. Déjatela para cortar, pero es para otro momento lo que pasó con Kimi, Seguramente, ¿no? seguramente. ¿Te Así parece ver la maniobra? Vamos a resaltar la maniobra en Lusail. ¿Lusail o Losail? ¿Lo podés decir las dos formas? Ay, nos lleva a un lugar muy lindo, ¿no? A Muy los lindo, muy argentinos. cerca, está muy Claro. cerca el estadio en donde la Argentina salió campeón del mundo el 18 de diciembre de 2022. Bueno, acá estaba la brillante largada de Max Verstappen, bueno, con mucha paciencia. Recordemos que Oscar Piastri había largado primero, lo pasaba a Lando Norris y de esa manera tomaba el segundo lugar en la carrera. Y bueno, después, por supuesto, con lo que recién les comentábamos, cómo se ha ido cambiando todo con las estrategias, con el cambio de neumáticos, sobre todo con lo que pasaba en la vuelta número 7, que ya vamos a repasar, porque creo que también fue un momento crucial. Recordemos, tenían que hacer paradas con esto de las 25 vueltas, ¿no? Con los neumáticos, así que cada equipo tenía su propia estrategia. Bueno, hizo lo que tenía que hacer acá. La largada fue brillante. Sí, además esa estrategia es adelantarse al resto y obligar Sí. al resto a reaccionar sobre la estrategia que tenía Max Claro. Verstappen, que le permitió al fin y al cabo dominar, y esos, cuando en un momento dado, a falta de 15 vueltas, quedó con 15 segundos de diferencia, ahí empezaba ya a maniobrar y sobre todo a mostrar todas las cualidades de Max Verstappen. ¿Nos metemos en la polémica, te Sí, parece? bueno. Una polémica que envolvió a Hülkenberg y a Pierre Gasly, el piloto francés, compañero
de Colapinto. Bueno, Nico Hülkenberg, que tuvo que abandonar después de este toque, esto fue en la 7ª vuelta, lo quería adelantar, impacta contra el neumático delantero izquierdo. Bueno, después pierde muchas posiciones, ¿no? También nos preguntamos si alguien vio la carrera al principio, después vio cómo terminó Gasly y bueno, sí, tuvo una pinchadura en su neumático y perdió mucho tiempo en boxes, con lo cual terminó inclusive atrás de Franco Colapinto, su compañero de equipo. Sí, sí. Pero bueno, esto termina derivando en el auto de seguridad y después todos los equipos, todos los pilotos cambiando neumáticos, ¿no? A raíz de esta acción y el abandono de Nico Hülkenberg. Exactamente, bueno, así quedaba el piloto alemán en lo que fue la polémica, en realidad el momento que revistió mayor atención en ese tipo de cuestiones, este toque entre Gasly y Nico Hülkenberg, que resaltamos. Así es, bueno, uno de los abandonos que tuvo la carrera de hoy. Y queremos saber cómo le fue a Franco Colapinto, por supuesto, en todas las casas argentinas, hoy domingo por la noche, domingo de motores, queremos saber cómo le fue a Franco. Puesto 14 en una carrera aceptable para el piloto argentino, ya sabemos, confirmado como titular del Alpine para el 2026. Nos metemos en la onboard, arriba, te acompañamos, Franco, en tu auto para ver cómo ha sido la carrera. Creo que fue prolija. Bueno, recordemos que también tuvo su estrategia con respecto a los neumáticos, Franco. Exactamente, hay que distanciar lo que fue el fin de semana de lo que fue la carrera. Sí. Viernes y sábado realmente para el olvido, para Franco Colapinto, con los mismos inconvenientes que lamentablemente se están repitiendo en el Alpine, en el rendimiento de su auto y lógicamente terminando muy por detrás de lo que en realidad por sus condiciones podría lograr. Pero en carrera, como decía, prolijo, aceptable, manejándose dentro de la estrategia, termina en un 14º lugar, por delante de su compañero Pierre Gasly. Mucho más no podía hacer, pero fue correcto todo lo que hizo el pilarense en esta anteúltima fecha del año de la Fórmula 1 en Qatar. Bueno, recordemos que salió con neumáticos duros junto con Albon, ¿no? Los Exacto. únicos dos que salieron con duros. Vamos a escuchar precisamente tras la carrera a Franco Colapinto. Creo que en general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos, no encuentro el ritmo y nada, duro, creo que hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana e intentar mejorar, pero fue un día difícil. Hoy, ayer fue duro, ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor, pero igualmente estoy pateando mucho en la entrada, después trato de empujar en la mitad de curva. Tengo understeer, patir en la goma adelante, en la entrada siempre es medio inestable. No tengo confianza, la verdad que un circuito que necesitas meter velocidad y creo que no encontré nada del setup, no encontré lo que quería en todo el fin de semana y costó, así que a entender y a volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil. Ojalá que yo termine y nada, queda poco, así que último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año. Con la Último palabra. esfuerzo, Sí, último esfuerzo. Me gustó la gorrita de Franco Colapinto, recién lo Con los comentábamos. colores de Qatar. Me Con los colores de encantó, Qatar. por supuesto. Un lugar que le trae buenos recuerdos a Franco, como a todos los argentinos. Bueno, antes de irnos a la pausa, el consejo de siempre, el que les doy con Puma Pris, la app de Puma Energy. Todos los miércoles tenés 10% off cargando Super, Max Premium e Ion Diesel. Descarga la app de Puma Pris y empezá a ahorrar. Puma Pris, si la usás, volvés. Y como siempre, vuelven ustedes, por supuesto, nos acompañan todas las noches, todos los domingos en Motores. Quédate porque se viene la resolución del campeonato de Fórmula 2. También tenemos WRC. ¿Quién será el hombre del día? O la mujer también, ¿por qué no, no? La foto del día aquí en Motores. Después de la pausa te la contamos. Seguimos en Motores y vamos a continuar viajando, ¿no? Vamos a pasar de Qatar, también a Arabia Saudita en la definición del World Rally Car, pero también vamos a referirnos a la Copa Bard, que tuvo su definición. Pero antes, Agos... Traigo un consejito para todos los que han vuelto, por supuesto, una pequeña pausa. Hicimos en Motores. Te cuento que ponerlo mejor, como nosotros, es poner Infinia Turbo Clean, porque es un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además cuida el motor de verdad. Ponerlo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza. Es Infinia Turbo Clean. Y nos metemos ahora en la definición de la Fórmula 2 en Qatar, en donde hoy se conoció el campeón y Leonardo Fornaroli es quien porta la camiseta y también esa bandera italiana, el italiano finalmente que había logrado 3 pole,
en el año, que había logrado 3 carreras en sprint, que había ganado una carrera de domingo, pero hoy no necesitó ganar para sumar los puntos esenciales para ser campeón. A una fecha, para el final, primera temporada para él en la Fórmula 2, por eso mismo me parece que es muy valioso, hay que destacarlo del italiano. Acá vemos cómo, bueno, en realidad esta carrera la ganó Víctor Martins, pero aún así el resultado le bastó porque había algunos contrincantes en la lucha por el título, por ejemplo, Berger y Jack Crawford, y los veníamos siguiendo, Miguel, durante toda la temporada aquí en Motores, y la verdad que han bajado mucho su performance y le permitieron al italiano poder quedarse con el título. Exactamente, ahí está Leonardo Fornaroli ocupando ese segundo lugar, detrás, decías bien, de Víctor Martins, teniendo en cuenta lo de Alex Dan para completar el podio, bien ubicado también la figura, una de las figuras emergentes como Arvin Lindblad ocupando el cuarto lugar, Sebastián Montoya el quinto y lo decía Richard Pescior, uno de los que estaba ahí en la discusión, termina en el sexto lugar, pero ya lejos de poder ni siquiera asustar a Leonardo Fornaroli, que se quedó con el título a falta de una carrera, la que van a correr el próximo fin de semana en Abu Dhabi. Mira, Russell, Leclerc, Piastri, Bortoleto salieron campeones en años consecutivos en Fórmula 3 y Fórmula 2, como lo hizo él justamente, ¿no? Así que bueno, es un hombre que hay que tener muy en cuenta, por supuesto, de cara a las próximas temporadas. Muy jovencito, nació en Piacenza y bueno, así celebraba, le sacó una buena ventaja de puntos a sus perseguidores. Y tiene eso de ser italiano, ¿no? Sí, claro. Lo cual siempre suele abrir algunas puertas, sobre todo, sabemos, a la escudería que tiene el corazón de la mayoría de los tanos. Leonardo Fornaroli, 2:11, amplia diferencia sobre Jack Crawford y Richard Berger. Luke Browning en el cuarto lugar y Alexander Dan, hoy en el podio, terminó en el quinto puesto. No terminó, en realidad falta una carrera, está en el quinto puesto de las posiciones de la Fórmula 2. Bueno, seguimos viajando, aquí por No supuesto tan lejos, en Motores. No nos vamos tan lejos, nos vamos a mudar a Arabia Saudita porque en la fecha 14 mira, cuando empezó la temporada quizás no tenía esta expectativa, pero él demostró que todo se puede. Hablamos de Sebastián Ogier logrando el título en el Rally Mundial a sus 41. Ahora en un par de días nos apulta Walter Zafarian, que tiene las fechas de todos. Sí, tiene la agenda de todos, es más, olvídate. seguramente lo llame Lo va a el llamar. 17 Seb. de diciembre Happy y le diga birthday. al Seb, que además también nos dijo Walter, además de estos 9 títulos, había sido campeón mundial junior, ¿no? Por lo cual En el 2008. es lo que lo distancia un poquito de quien era su ídolo, imagino seguirá haciéndolo, como Sebastián Loeb, que también tiene 9 títulos del World Rally Car en Arabia Saudita, así lo concretó Sebastián Ogier. ¿Qué le pasó a Elfyn Evans? Que estaba para ser campeón, terminó sexto hoy, no sumó puntos importantes y quedó el británico por detrás del francés, que así festejaba el título definitivo. Vuelven prontito, del 22 al 25 de enero en el Rally de Monte Carlo. Arranca la temporada 2026. Qué lindo el Rally de Monte Carlo. Hay que ir a Monte Carlo, por favor, para Motores. Bueno, acá tenemos 4 puntos de ventaja sobre Elfyn Evans. Rovanpera también allí estuvo, y Tanak, ambos. Bueno, fueron los que estuvieron siempre en la pelea, pero quizás en el comienzo de la temporada uno no se lo imaginaba, ¿no? A Ogier peleando tan firme por este título. Sí, Thierry Neuville siendo el ganador, termina entonces en el quinto lugar del campeonato. Nos metemos en la Copa Bart, otra categoría que definía el campeón. Y finalmente vamos a meternos en lo que fue con Starosielski, que llegaba con muchas posibilidades de ser campeón. Digo, había sido quien llegaba a esta última carrera líder en el campeonato, pero bueno, finalmente Toto Di Salvia terminó ya no solamente ganando la carrera, sino quedándose con esos puntos con el título de la categoría. Esto pasaba con Santero y Starosielski. Bueno, Santero, por supuesto, el hermano de Julián, a quien lo hemos visto. Bueno, en Mendoza, encima, en casa, ¿no? Por supuesto, toda la familia Santero. Hablamos del vigente campeón, porque recordemos que compartían pista con el Turismo Nacional, con la clase 3, en la que el volador se consagra campeón. Esto pasaba justamente y de esta manera, bueno, aprovecha Toto Di Salvia para poder quedarse con la punta, con la cima, y de esta manera ganar la última carrera del año en la Copa Abarth. Damián Starosielski terminó octavo, segundo Federico Soneira, tercero Marcos Persia. Acá se lo lleva puesto Starosielski y de esta manera termina octavo y le da la posibilidad a Di Salvia de poder sumar. Lo sancionaron, pero bueno, continuó, ahí estaba.
Exactamente, Di Salvia entonces se queda con el primer lugar, segundo terminó Federico Soneira, tercero Marcos Persia, para terminar de concretar el título. Vamos a también repasar quiénes han sido con anterioridad campeones de la Copa Bar, que siempre es como el trampolín necesario para empezar a meterte dentro del automovilismo nacional y de poder ir ascendiendo las diferentes categorías. Bueno, y conocer también diferentes circuitos, ¿no? Como es el caso de algunos pilotos que comparten, como decíamos, quizás con las máximas categorías del automovilismo nacional, compartir con grandes pilotos. Acá un despiste ya sobre el cierre. Villaverde era Delfina en este caso su auto. Sí, Delfina Villaverde en la vuelta 3 generaba la salida del auto de seguridad y a partir de acá entonces Di Salvia también tomaba la punta. ¿Sabés quién salió de la Copa Abarth? Nos apunta Walter Zafarian, que me parece que es un dato que hay que destacar. Damiani, Bautista Damiani, el campeón de la clase 2 del turismo nacional. Sí, y también hay que decir que los 4 campeones anteriores de la Copa Abarth, Figo Besone, Joaquín Naranjo, Santiago Baira y Tomás Di Salvia, gana en el año 2025, después de Sergio Starosielski haber dominado prácticamente toda la temporada. Se quedó sin el título en la última carrera. Tommy Di Salvia lo acaba de lograr y saca estos 3 puntos, Mirá. sí, solo 3 puntos en la definición del campeonato. Bueno, tuvimos campeonatos definidos por la mínima, veremos qué pasa. Estamos con una expectativa con respecto al próximo fin de semana tremenda. Ahí lo veíamos, Tomás Di Salvia campeón, 210 puntos en una carrera que tuvo muchas emociones. Vamos a escuchar entonces, ¿les parece? Dale. La palabra del ganador y campeón de la Copa Abarth. Yo dije, bueno, lo empujo un poquito de atrás, lo molesto. La primera vuelta se la mandó él, pobre. Un buen año también de Damián, era muy merecedor. Así que nada, fue una carrera dentro de todo prolijita, rápida. Dijimos, estamos primero, vamos a terminarla. Fuerte golpe de Elfi, que no tuvo un pescado en la carrera, pero bueno, muy contento de todo el trabajo que hicimos en el año. Creo que me merecía mucho este primer puesto y bueno, de sobra ahí demás está el campeonato que no lo puedo creer. Estuvo muy peleada, segundo, tercero, cuarto, quinto puesto, lo veía por el espejito, cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito y dije, bueno, bien ahí. La última vuelta se me vino Fede encima, yo relajé mucho y dije, bueno, no hace cosa que me equivoque como un paraná, pero bueno, no, salió, acá está el número 1 y bueno, gracias a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis amigos, a todo lo que me acompaña carrera a carrera, nada, gracias a Dios porque los tiempos de Dios son perfectos y nada, hoy se cumplió, me lo merecía y soy merecedor de este número. Bueno, continuamos ahora con curiosidades que se dieron el fin de semana. En este caso, con una de ellas estuvo uno de los grandes deportistas de la historia, ¿no? Nole Djokovic, uno de los 3, 4, 5 mejores tenistas de la historia, en Doha. Ahí estuvo precisamente en el Gran Premio de Doha. Viste que el año pasado no Sí. estuvo porque él comentó, prioricé acompañar a mi amigo Juan Martín del Potro, ¿se acuerdan? Por eso no estuvo presente en la carrera el año pasado. Y, Mira, Franco. y Franco haciendo de la suya, se ríe. Bueno, estuvo compartiendo un lindo momento con Nole, después lo compartió en las historias y dijo, estaba medio duro, pero él se sumó a la clase de Novak Djokovic. Y anoten que se anoten. viene la agenda del próximo fin de semana, que tendremos cada una de estas categorías en motores, ay. turismo, carretera, en La Plata. Habrá campeón. Te esperamos, Miguel La Plata, por favor. Ahí estaremos. Acá, claro. TC Pista también en La Plata, Fórmula 3 Metro en La Plata y lo que decíamos, Fórmula 1 que se define en Abu Dhabi. La Fórmula 2 ya tiene campeón, pero también corre en Abu Dhabi y la Fórmula E en San Pablo. Toda la agenda del fin de semana. Me encanta. Bueno, el domingo que viene tenemos una edición especialísima de motores y la foto del día, por supuesto. ¿Quién es el rostro que nos va a acompañar? Y sí, el Agustín Canapino, por supuesto, ¿eh? Costó, porque por supuesto Max Verstappen con la Fórmula 1 también daba batalla, pero nos parece que se la merece volviendo al automovilismo nacional, ganando en 5 categorías diferentes en lo que va del 2025. Agustín Canapino es el hombre del día. Además, logrando su 16º título en el automovilismo argentino con lo que fue el Turismo Carretera 2000 y la temporada 2025. Agos, nos despedimos. Hoy se festejan en Arrecife seguramente, claro. Pero y hasta merecidísimo altas lo horas de tiene. la madrugada, Claro imagino. que sí, igual hay que preparar Bueno, la carrera de la semana que podemos viene. ir. Ay, podríamos ir a ¿Por qué comer un no? asadito, ¿por Tenemos qué no? tiempo, todavía Hasta hay la tiempo. semana Chau, que viene. Chau, chau.